Hola, bienvenidos a Hablando con Andrés. El día de hoy vamos a explorar cómo puede ser más inteligente vivir, cómo se puede hacer para gozar la vida y de las relaciones sexuales amorosas. Pero ustedes se preguntarán, ¿mediante qué o mediante qué principio uno puede llegar a explorar una vida mucho mejor? Y el día de hoy vamos a hacer énfasis en la ética del placer y bienestar compartidos. Todo esto bajo una guía del autocontrol. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición de lo que sería la ética del placer y bienestar compartidos. Como lo dice su nombre o su principio, es buscar que las dos personas en una relación queden satisfechas de manera sexual y amorosa. Es muy importante tener al otro como le gustaría a uno que lo traten. Pero para esto, primero hay que tener un factor muy importante y que poco se habla, que es el autocontrol. Según Roy Baumeister, psicólogo social, nos dice que el autocontrol es la capacidad de regular impulsos, emociones y comportamientos para alcanzar metas. También tenemos otro aspecto, otra definición de Angela Duckworth, también psicóloga, que nos dice que es la habilidad de mantenerse en el camino hacia nuestras metas, resistiendo distracciones y tentaciones. ¿Por qué se va a abarcar desde el punto del autocontrol y no del cariño mutuo? Porque primero, uno puede tener muy claro un concepto de querer y de tratar bien a la otra persona, pero si en el momento de expresar estas acciones no tenemos un autocontrol, no vamos a ser capaces de buscar este beneficio de que ambos queden satisfechos en las relaciones sexuales amorosas. Vamos a abordar una de las problemáticas que hacen que se ejerza principalmente esta ética del placer y bienestar compartidos. Muchas veces uno llega a ver casos en las relaciones que frecuentan frases como las siguientes. Es que mi pareja no me tiene en cuenta, es que solo piensa en él o en ella, aquí te cojo y aquí te mato, una frase totalmente grotesca para un ambiente amoroso sexual. También frases como no me da tiempo a excitarme, solo piensa en eso, no piensa en mí, no me acaricia nada, me hace daño y no puedo quejarme. Todas estas frases que se llegan a dar como un conflicto verdadero y cotidiano en las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué se busca principalmente con la ética del placer? Esto se tienen unos objetivos. Primero, tener claro que la sexualidad no es procreación. Muchas veces, según mitología o según conocimientos antiguos, simplemente se decía que la sexualidad tenía que ser algo para tener hijos. Y actualmente eso ya no es así. También se busca como objetivo distinguir entre la eretofilia y la eretofobia. Pero usted, querido oyente, se preguntará, ¿qué es la eretofilia? Es la aceptación a la sexualidad. Saber todo lo que usted tiene que saber de sexo, tanto placer, bienestar como gustos. ¿Y qué es la eretofobia? Esto es el rechazo, el miedo, la visión negativa a abrirse a una posible vida sexual o de miedo hacia esta propia vida. Muchas veces puede pasar que yo digo, no, la sexualidad es algo muy bueno, a mí me gusta, pero llega el momento y entra este miedo. ¿Será que me va a gustar? ¿Será que confío en la persona que tengo al frente? ¿O será que confío yo mismo? Y es allí donde tenemos que aprender a distinguir estos dos conceptos. Algo muy importante es aprender a argumentar y a diferenciar entre placer y bienestar. Esto es algo que vamos a más adelante abordar. Otro concepto es conocer principalmente el concepto de empatía mental, comprender las diversidades sexuales que existen. Entonces, por eso, según López, en el 2005, él nos dice que la comunicación es muy importante, justo para saber lo que al otro le parece perfecto y lo que le gusta. Bueno, querido oyente, pero usted se debe estar preguntando si todo este concepto, toda esta ética del placer y bienestar compartido habla del cariño mutuo, de que tengo que tener muy en cuenta siempre a la otra persona, ¿por qué dice que tiene que ir ligado al autocontrol? La respuesta bajo el concepto que nosotros manejamos es que uno primero tiene que aprenderse a conocer a uno mismo, tener conciencia de uno mismo, entender nuestros deseos, emociones, así como sus posibles consecuencias.
Uno mismo debe tener regulación emocional, saber manejar estas emociones intensas que se pueden llegar a dar y evitar reacciones impulsivas. Debe haber una cierta toma de decisiones en las que uno evalúe y seleccione lo que mejor se plantee para nuestros objetivos a largo y corto plazo. Debe haber también una persistencia, mantener un esfuerzo y una disciplina ante distracciones o tentaciones. Y debe haber una reflexión, así aprender de las acciones pasadas y cómo debemos mejorar en el futuro. Teniendo en cuenta ya este concepto mucho más fuerte del autocontrol, uno se podrá dar cuenta que uno no puede ser empático con la otra persona si primero no es empático uno. Uno no puede llegar a decir, sí, yo voy a hacer lo que a ti te gusta, si no conozco mi conciencia, si no controlo mi regulación emocional y no tengo una buena toma de decisiones. Es por esto que antes de llegar a abordar como tal de mayor medida la ética del placer y bienestar, es muy importante tener un autocontrol. Apenas uno tenga un autocontrol y sepa que uno es capaz de tomar las decisiones correctas, tener una buena regulación de emociones y una conciencia de uno mismo, va a poder abordar lo que vamos a empezar a hablar a partir de este punto. Ya teniendo en cuenta la definición de por qué es importante tener un autocontrol, ahí ya podemos responder a la pregunta objetivo de este podcast el día de hoy. Pregunta que nos dice, ¿cómo es más inteligente vivir? Justo para tener una buena vida, para gozar la vida y de las relaciones sexuales y amorosas. Por eso vamos a dividir la ética del placer y bienestar compartidos en precisamente estos dos conceptos, en qué es placer y en qué es bienestar. El placer, según los socráticos y otros filósofos griegos, era estrictamente ese placer sexual, esas sensaciones asociadas a la excitación, ¿sí? Y el bienestar era ese beneficio mental, era esta armonía entre lo que uno piensa y entre lo que uno puede llegar a sentir. Es por esto que ellos dos deben ir ligados de la mano, mas no debemos pensar que mi pareja no me da placer, porque precisamente el placer es algo que uno obtiene uno mismo a raíz de lo que uno sabe estrictamente que le gusta. En que pronto uno siempre tiene que enfatizar un poco más en el bienestar. Y es allí donde uno puede responder esa primera parte de la pregunta. ¿Cómo es más inteligente vivir? Vivir como antiguamente se vivía, solo buscando un placer, una procreación o el bienestar de la otra persona y de uno mismo, ya que si uno es capaz de pensar en el otro, de tener ese autocontrol que antes ya hablábamos, seguramente de manera recíproca nos va a llegar este bienestar sexual y amoroso, teniendo un mayor placer y una manera más inteligente de vivir nuestras relaciones sexuales y amorosas. Pero claro, ¿cómo lograr tener este placer y bienestar compartidos? ¿Cómo poder que estos dos conceptos estén todo el tiempo entrelazados? Es muy fácil. Debe ser indispensable siempre escuchar lo que tiene la otra persona por decir. Estas relaciones deben ser no solo recíprocas, sino también deben tener un buen trato por solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe ser como porque tú lo haces, yo lo hago, sino también tiene que ser algo que le nace a uno dar ese buen trato. Uno no puede estar obligado a querer, a estar asociado, es que me toca. Sacarse esas palabras es la manera más fácil y más importante para gozar la vida, respondiendo a otro concepto de esta pregunta objetivo. Entonces, ya tenemos cómo es más inteligente vivir y cómo gozar más de la vida. Entonces, todo este concepto reunido, teniendo autocontrol, teniendo ética del placer y bienestar compartidos, nos van a permitir disfrutar de una u otra manera una mayor facilidad y goce de esta relación sexual amorosa. Ya entre los últimos puntos a tratar, un tema de discusión en el que se puede dar precisamente esta ética del placer y bienestar compartidos es la prostitución. Este es un trabajo que realmente involucra mucho el placer de una persona, pero también involucra mucho el bienestar principalmente. Uno se pone a analizar y a ver los métodos de cómo trabajan las personas que se dedican a la prostitución y realmente uno ve que es muy pocas veces las que reciben placer y reciben este bienestar. Solamente
es allí donde uno tiene que principalmente ver este autocontrol. Si uno no tiene el autocontrol, uno simplemente va a buscar el gusto de uno, el gusto de uno, el gusto de uno. Y es por esto que este trabajo de prostitución se busca hoy en día que esté mucho más regulado, ya que se llegan a ver actos, incluso frases como con las que empezábamos de aquí te cojo y aquí te mato, me hace daño y no puedo quejarme. Esas frases son las que más abundan en este mundo de la prostitución. Por esto dejo aquí como este tema a reflexionar. El acto, la ética del placer y bienestar compartidos no solo deben ser con mi relación, con mi pareja, sino también con muchas personas. Sí, por más de que yo no frecuente personas en lugares de prostitución, igual eso no quiere decir que yo no tenga esa visión de pensar en el bienestar de la otra persona, por más de que no sea mi pareja. Es por esto que ya dando un cierre y dando un fin a este podcast, damos un pequeño resumen de los puntos claves discutidos. Lo principal era responder la pregunta de cómo es más inteligente vivir justo para tener una buena vida, para gozar la vida y de las relaciones sexuales y amorosas. Respondíamos, es más inteligente vivir teniendo este autocontrol y esta ética del placer y bienestar compartidos. Es mucho más justo para tener una buena vida tener precisamente claros estos conceptos entre distinguir eretofilia y eretofobia, aprender a argumentar, tener esa diferencia entre placer y bienestar y tener conciencia del error. Siempre es muy importante y esta es una manera muy justa de vivir una buena vida. Para gozar la vida es allí donde tenemos que ver este disfrute del placer y del bienestar. Ahí es donde uno va a poder llegar a gozar totalmente esta vida sexual y esta vida de relaciones sexoamorosas. Y para como tal concluir, me gustaría dejar unas cuantas preguntas para usted, querido oyente. Me gustaría que usted se ponga a pensar, ¿con su pareja suelen haber diferencias de sexo en estas conductas? De no es que yo soy el hombre, tú eres la mujer, es que tú tienes que hacer esto y yo no lo tengo que hacer porque esto no está bien visto. ¿Qué consecuencias suele tener cada uno de estos gustos o estas peticiones que uno puede llegar a tener? ¿Y cuál es la alternativa más ética que se puede llegar a dar precisamente en nuestras parejas? Entonces, estas serían como estas tres preguntas que me gustaría dejarles a ustedes. Espero haya quedado totalmente comprendido por qué es importante el autocontrol y cómo en un principio que es de buscar un placer y bienestar compartidos, o sea, en un principio que busca lo mutuo, es muy importante que uno también esté centrado y sepa tener este autocontrol en uno. Hasta acá el día de hoy el podcast. Espero les haya gustado mucho y esperemos estarnos escuchando en una nueva ocasión. Hasta luego.